Hola a todos, quiero agradecerles su participación en este módulo de intervencionismo y especialmente ahora vamos a hablar sobre su papel en el manejo del dolor crónico musculoesquelético. Soy el doctor Obelio Quiroga Herrera. No tengo conflictos de interés en esta presentación y básicamente vamos a dirigirnos a tres grandes objetivos en esta presentación. ¿Cuál es la importancia que en la actualidad tiene el manejo intervencional del dolor crónico musculoesquelético? Vamos a tocar muy someramente algunos ejemplos de opciones intervencionistas, que son muchas, son muy amplios, imposible hablar de todas, y un breve bosquejo sobre algunas consideraciones en relación a la educación y el entrenamiento que debemos tener en este campo. En este momento el dolor crónico musculoesquelético ya se cataloga como una enfermedad. Así está codificado en el CIE-11 que está próximo a salir, y como ustedes pueden ver ya el dolor crónico cervical, torácico, de espalda y en miembro ya está catalogado como una enfermedad. Sin embargo, hay dos grandes síndromes que normalmente han estado catalogados como dolor crónico musculoesquelético, de hecho lo son, pero en la CIE-11 están codificados como enfermedades distintas. Uno es la fibromialgia y otra el dolor regional complejo. Y el dolor musculoesquelético son esa variedad muy amplia de síntomas, signos, tanto sensoriales, motores y autonómicos, que provienen de fascias, músculos, tendones, articulaciones y nervios. Como ustedes pueden ver, eso está en todo el organismo. Normalmente, el aspecto del dolor crónico musculoesquelético relacionado con lo articular y con el hueso, normalmente lo ven otras especialidades, reumatólogos y traumatólogos especialmente. Aunque ya nos empiezan a llegar cada vez más pacientes referidos de estas especialidades porque el dolor se hace refractario. Sin embargo, los que más manejamos son los aspectos extraarticulares, sobre todo los periarticulares, es decir, bursas, tendones, cápsulas, músculos, y los nervios, donde hay radiculopatías, atrapamientos y otros tipos de enfermedades como ustedes lo pueden ver aquí, el dolor regional complejo y la fibromialgia. Siempre recuerden que muchas manifestaciones musculoesqueléticas son enfermedades que pueden estar manifestándose en ese sistema, pero son enfermedades sistémicas, como lupus y artritis y enfermedades autoinmunes en líneas generales. De modo que piensen, cuando tengamos este tipo de dolor, siempre hay que darle una visión con respecto a este enfoque, al enfoque sistémico. Y vean ustedes cómo el dolor crónico en Estados Unidos es un verdadero problema de salud pública. Si consideramos dolor desde lo que puedan tener algunos días en los últimos 3 meses, según este estudio, hasta tener dolor todos los días, estamos hablando de alrededor de un 50%. Pero si nos ponemos un poco más fino y analizamos el número de personas, la prevalencia de personas que tienen dolor casi todos los días o todos los días, estamos hablando alrededor de un 17%, 17-18%. De modo que es una alta prevalencia del dolor crónico no oncológico. Y precisamente la principal causa de este tipo de dolor es dolor musculoesquelético. Como ustedes pueden ver, alrededor también de un 17, casi 5%, 0.6% de estas pacientes de Estados Unidos tienen dolor catalogado como muy fuerte o fuerte. Esto no escapa a Chile. En la encuesta que se hizo hace unos pocos años atrás por la ACHED, se demostró que el 32.1% de los chilenos tienen dolor crónico no oncológico, y de ese 32.1%, 65.6% corresponde a dolor crónico musculoesquelético. De modo que, como ustedes pueden ver, 20% de la población chilena sufre de dolor crónico musculoesquelético, y una buena proporción de este dolor crónico no oncológico es dolor severo. Y esto está asociado a grandes costos, tanto laborales, sociales como económicos, y principalmente estas patologías que generan más gastos y más días de discapacidad y días con dolor son el dolor de espalda, el dolor de hombro y la fibromialgia. Y entonces, ante una enfermedad muy prevalente y que, como podemos ver, hay muchas personas sufriéndola con dolor intenso o muy intenso, entonces
necesitamos herramientas que nos ayuden a tratar esta enfermedad, y una de esas herramientas es el intervencionismo. Tenemos que hacernos dos grandes preguntas a la hora de recurrir al intervencionismo. ¿Para qué lo vamos a utilizar? ¿Y a quién se lo vamos a aplicar? ¿Para qué? Una de las grandes ventajas del intervencionismo es la definición anatómica. Y esto nos permite saber qué estructura duele, porque muchas veces podemos determinar cuál es el órgano que está dañado. Podemos ver, por ejemplo, una lesión de un tendón, una bursitis, por ejemplo, o una rotura tendinosa, por ejemplo. O muchas veces el diagnóstico anatómico o sindromático lo hacemos como respuesta al tratamiento. Y esto a la vez permite darnos un pronóstico de cómo podemos manejar el tratamiento y cuál va a ser la respuesta a la acción terapéutica que tomemos. Y la otra pregunta es ¿a quién? Bueno, ¿a quién es? A todos esos pacientes que tienen dolor refractario cuando cirugía y los procedimientos no están indicados por condiciones del paciente o por condiciones de la propia cirugía. Cuando hay consideraciones farmacológicas que no permiten que se adopte una terapia, por ejemplo, opioides, por hiperalgesia, por tolerancia o por que el paciente tiene ideación suicida o conductas aberrantes que pueden estar predisponiéndolo a, por ejemplo, a consumo, a mal uso y abuso y a consumo desmedido de opioides. Y, por ejemplo, hay algunas patologías, por ejemplo, enfermedades como la cefalea cervicogénica, que está bastante comprobado el uso, por ejemplo, de los bloqueos facetarios cervicales. Vean ustedes, por ejemplo, esto es un paciente que tiene una lesión clara, una rotura clara del supraespinoso, y le hacemos, por ejemplo, distintas insonaciones, vemos que persiste la rotura. Este paciente tenía un dolor de hombro, se le hizo una acromioplastía, el dolor no mejoró, se le hicieron distintas terapias intervencionistas, no mejoró, se le colocó incluso plasma rico en plaquetas, tampoco mejoró. Haciendo una revisión de la patología y del paciente, nos dimos cuenta de que tenía puntos gatillos en el pectoral. Hicimos un bloqueo de puntos gatillos de la porción clavicular del pectoral mayor, y el paciente tuvo una mejoría alrededor de un 30%. Y al final terminamos haciéndole un bloqueo facetario cervical y terminó de mejorar casi un 90% del dolor de hombro. De modo que ustedes pueden ver que el intervencionismo nos puede ayudar a diagnosticar qué es lo que está doliendo. Porque muchas veces, como tal lo dice este artículo, podemos tener lesiones evidentes en alguna estructura sin que eso sea la causa del dolor. Y eso puede verse alrededor de un 20% de los pacientes que pueden tener lesiones evidentes, tanto ecográficas como resonancia de lesiones en el manguito de los rotadores, sin que sea la causa del dolor. Vean ustedes, por ejemplo, que también el intervencionismo nos puede servir para risotomías. Por ejemplo, aquí estamos haciendo una desnervación del hombro. En este caso estamos colocando una aguja por arriba y por debajo de la coracoide. En este caso estamos haciéndolo con crio, una risotomía con crioterapia, para hacer un bloqueo de los ramos sensitivos periarticulares, del pectoral lateral y del subescapular. Además de un bloqueo sensitivo de este ramo que normalmente cursa por acá, que es el ramo periarticular también del supraescapular. Lo hacemos con eco y lo corroboramos con fluoroscopia, como ustedes lo pueden ver. En dolor visceral, sobre todo dolor pélvico, también el intervencionismo también tiene papel. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que muchos dolores musculoesqueléticos se manifiestan como un dolor que pareciera visceral, con hiperestesia, lodina, hiperalgesia a nivel de la vulva o periné, incluso con hiperalgesia visceral. Y por eso es que nosotros muchas veces nos abocamos a bloquear estructuras musculoesqueléticas, como por ejemplo multífidos, el erector de la espina, el iliosoas, músculos transversos del abdomen o incluso los oblicuos, y algunos músculos de la espalda, como incluso el elevador del ano y el cuadrado lumbar, por ejemplo, porque muchas veces tienen manifestaciones que parecieran que fuesen viscerales y realmente no lo son. Y en dolor, por ejemplo, crónico,
que parece visceral, muchas veces responden a bloqueos, por ejemplo, a este que es el obturador interno, o a este que es el músculo piriforme, o alguna estructura acá como vemos del elevador del ano. Y así, por ejemplo, nosotros podemos hacer una exploración ecográfica desde arriba, vamos bajando el traductor, llegamos al piriforme, que lo pudiésemos bloquear. Si seguimos más abajo podemos bloquear nervios como por ejemplo el pudendo. Si seguimos más abajo estamos en este plano y podemos bloquear aquí el obturador interno o porciones del elevador del ano. Podemos bloquear también muchos nervios, desde la cabeza a los pies. Aquí le pongo un ejemplo del nervio cluneal inferior, que muchas veces ni siquiera nos recordamos que existe. Es un ramo recurrente del fémur cutáneo posterior y se ubica en esta zona que está acá y da un dolor que muchas veces pareciera ser visceral pélvico, y resulta que es este nervio que está atrapado y está muchas veces engrandecido por atrapamiento, y haciendo una liberación de este nervio resolvemos la clínica del paciente. No quiero entrar mucho en dolor lumbar porque hay un tema de dolor lumbar, pero también utilizamos el intervencionismo, en este caso el ultrasonido, como diagnóstico. Y nos olvidamos muchas veces de esta estructura que es la fascia, y la fascia resulta ser que es una estructura, es una unidad miofacial latente que es capaz de producir dolor, y esa interconexión entre fascia, músculo y inervación sensorial producen la activación de una serie de procesos dolorosos que pueden explicar, por ejemplo, una fascitis plantar, por ejemplo. Y esta fascitis plantar es el resultado de modificaciones de la fascia a nivel de los gastronemios. Y muchas veces nosotros nos vamos arriba a trabajar la liberación de la fascia de los gastronemios cuando tenemos un paciente con fascitis plantar y el paciente mejora. O tratar dolor por pie diabético, y vemos cómo la fascia puede tener componente en este tipo de dolor. ¿Y esto es por qué? Porque la fascia también involucra una serie de estructuras, una serie de interconexiones neuronales que pueden dar explicación a muchísimos cuadros que muchas veces lo hacemos pasar por alto. A nivel de la cadena simpática, tanto lumbar como cervical, se pueden hacer distintos procedimientos para, por ejemplo, el dolor regional complejo. Y a nivel articular, de las grandes articulaciones, pero también de las pequeñas, se están haciendo, y sobre todo cadera y rodilla tiene un nuevo realce y empuje con respecto a la degeneración de estas articulaciones en pacientes o post cirugía, o pacientes que no pueden ser llevados a cirugía. Se pueden bloquear, por ejemplo, las rodillas, rizotomía. Aquí estamos haciendo solamente un componente, estamos haciendo una técnica bipolar para hacer una lesión más grande, y también podemos hacer técnicas en la cadera para degeneración de la cadera. Existen una amplia variedad de abordajes y técnicas, desde nervios, músculos, tendones, articulaciones, es inmenso, pasando por técnicas como simples bloqueos con anestésicos locales, hasta realización de rizotomías con radiofrecuencia, crío y otras técnicas, viscosuplementación, administración de terapias biológicas y regenerativas, administración de distintos medicamentos, incluso el implante de estimuladores nerviosos periféricos para el tratamiento del dolor neuropático localizado. Es realmente muy amplio, es realmente extenso, y esto requiere ponerse de acuerdo para iniciar un proceso de elaboración de cuáles son las competencias, cuáles son los estándares mínimos a la hora de ejercer el intervencionismo musculoesquelético, cuáles son esos estándares procedimentales, cognitivos, y trabajarlos en su inclusión tanto en los posgrados como en las becas clínicas que tengan relación con el manejo musculoesquelético, el dolor musculoesquelético. Y ya estamos trabajando algunos en las creaciones de posgrado y sus especialidades de dolor crónico intervencional que le vengan a dar peso a este tipo de aspectos. Hay que también pensar en cómo certificar, cómo hacer valer que una persona es capaz, y para esto necesitamos ponernos de acuerdo, puesto que hay que crear esa identidad profesional, esos estándares de profesionalización, tanto en lo normativo como en lo ético, para poder decidir qué es bueno y qué es malo, qué es lo que está bien hecho y qué es lo que no está bien hecho. Ya algunas sociedades, como la Sociedad Española del Dolor, ya tiene incluso pasantías donde trata de que la patología osteomuscular
y vista como como ciertas competencias básicas de los médicos de atención primaria, cómo pueden irse escalando estas competencias cuando tienen pasantías por servicios multidisciplinares, por ejemplo, fisiatría o dolor, y así un médico puede escalar competencias hasta, por ejemplo, el manejo de la ecografía como herramienta terapéutica e incluso hasta aplicación y realización de técnicas intervencionales avanzadas. Esto es necesario, especificar cuáles son nuestras competencias, cuáles son los requerimientos y cuál es el target que nosotros queremos para que nuestros médicos estén realmente seguros de que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Es así que nos enfrentamos entonces a una patología muy prevalente, muy dolorosa, que requiere de una gran variedad de técnicas. Por lo tanto, es necesario empezar a pensar en cuáles son esas competencias básicas, tanto en lo procedimental como en lo cognitivo, que requerimos formar. Y de este modo ir creando una identidad profesional que realmente sea lo que exprese un verdadero médico que se dedique al intervencionismo en dolor musculoesquelético. Muchísimas gracias por su atención.